difícil, y aquí me voy a quedar. Nos regresamos, voy a ir por partes. Nos vamos a la parte 1, esa. Esta es la parte más difícil. Bakunin va a decir que en estos 3 discursos hay diferentes tipos de palabras, que las palabras no son iguales. Y aquí ya dejemos de lado la cuestión lingüística, porque de nada nos va a servir, es decir, no es que sea un sustantivo, un adjetivo, un verbo, no me estoy refiriendo a eso, sino me estoy refiriendo a la función social que cumple la palabra en la comunicación dialógica o monológica, porque puede ser el caso. En el caso, por ejemplo, del sexenio anterior, es una cuestión completamente monológica. Nuño o Traifed o el que me digan de los sexenios anteriores generaban un discurso monológico hacia el resto, y cuando se sentaban a platicar no escuchaban, solo hablaban de aquí para allá. Igual las organizaciones civiles que los apoyaron hablaban de aquí para allá, y el otro tenía que tomar nota, escuchar, pero no era un reconocimiento del discurso ajeno de los otros, sino era la imposición del discurso hacia allá. Bueno, eso es discurso monológico. Hay diferentes tipos de palabras. El primer discurso es el discurso, lo que habíamos dicho como discurso, déjenme, lo prendo acá para no estar volteando, es lo que habíamos dicho como discurso directo, el monológico. ¿Qué pasa en ese discurso monológico? Tenemos palabras monológicas, que estas palabras lo que buscan la última instancia. Vuelvo al diccionario, definir algo. Hay que tener mucho cuidado con ello, porque a veces en nuestro afán de profundizar en ciertos conceptos tendemos a ser monológicos. No lo hizo Roberto de la Paz en su libro con la cuestión de Emiliano Zapata, pero a veces sucede en el aula. 2 más 2 es 4, y sin duda estamos utilizando un método científico y podemos llegar a esa definición. Pero hay que tener mucho cuidado en las humanidades, porque utilizamos mucho este discurso monológico, que lo usamos para que en los procesos de aprendizaje el estudiante entienda cuál es la definición de algo y la aprenda, la domine. Pero este discurso es un discurso autoritario, parte de una situación de yo tengo la verdad y la verdad es única, no hay mentira, solo hay una sola verdad y es esta. Les digo, hay que tener mucho cuidado con ellos, porque eso cierra la cuestión del diálogo, del diálogo dialógico. Ahí solo se desarrollan diálogos monológicos donde el otro sujeto, como si fuera en una situación bancaria, lo que único que puede hacer es memorizar los contenidos en su cabeza. Eso pasa con la palabra monológica. Vamos a ver qué otros tipos de palabra tenemos. Le damos a la que sigue. Cada vez se va a poner más difícil, Así que ya son 10 minutos y termino. El segundo tipo de discurso que decíamos es un discurso dialógico con la palabra objetivada. Esta palabra objetivada, a ver, discurso objetivado, sí, ya está bien, lo veo así de lado, porque aquí no me quiere dar entonces no sé qué se prende. Entonces, decíamos, el discurso objetivado es el mío, el que yo ya utilizo las palabras ya desde mi situación de vida. Ya Marx Arriaga, profesor del Estado de México, texcocano, hombre, moreno, educado en un contexto machista. Bueno, este es el discurso objetivado. Ahí lo que tenemos son palabras objetivadas que hablan de esa realidad y que se relacionan con palabras ajenas, pero de manera pasiva. O sea, lo que hace una persona, yo para reconocerme como Marx Arriaga texcocano, necesito un Juan Pérez que sea al menos de Teotihuacán para poder decir hay diferencias, o más fácil porque es Estado de México y no hay tantas diferencias, con un chilango, con Ciudad de México, y entonces decimos sí hay diferencias. Mi palabra objetivada es muy diferente a tu palabra objetivada. Y tú utilizas, en mi discurso objetivado, yo utilizo ciertas palabras que hablan de mi contexto social. Vuelvo al punto, masculino, machista, occidental, moreno, clase baja, tal. Y entonces
me relaciono con otras palabras objetivadas ajenas, como en este caso las de un chilango, para poder ver la objetivación mía y notar la diferencia. Aquella voz del chilango es una voz pasiva, porque no me sirve más que para notar mi identidad, o sea, la utilizo para poder encontrar mi esencia, pero aquel no está funcionando como una cuestión activa como yo sí lo estoy haciendo. Aquel tan solo me sirve de ejemplo, no está buscando su identidad, no tiene una libertad aquel sujeto, solo sirve como punto de referencia. Entonces, este es el tipo de discurso 2, cuando hay palabra objetivada. En ambos casos, como en el monológico como en el objetivado, vamos hacia lo mismo, que es la última instancia del saber. Es decir, tratamos de fijar una conclusión en el tema. Decir, este es el significado. Y hay que tener mucho cuidado con ello. Sin duda aquí ya hubo un reconocimiento de lo otro, pero de lo otro pasivo. O sea, ya en este juego ya no hay equidad. Aquí no estamos hablando de equidad. A lo más que podríamos llegar es a igualdad. Reconozco al otro y le doy su carácter, pero no le hago justicia, no lo dejo hablar, tan solo lo utilizo como ejemplo para que noten lo diferente que soy yo. Ahora vamos a otro tipo de discursos. Vamos a buscar discursos dialógicos. Nos vamos al que sigue. Este sería el esquema del discurso dialógico, el tercer nivel. Es el nivel más complicado, porque aquí se necesita el reconocimiento de la palabra ajena, pero activa, donde aquí ya no hay igualdad, sino aquí lo que se tiene, que también está la igualdad, pero donde se centra es en la equidad, en la justicia. ¿A qué me refiero en la justicia? Aquí en este momento no hay justicia. Llevo ya casi una hora platicando como si fuera mi clase de retórica en la universidad. Y no hay justicia, porque del otro lado hay un montón de personas, cada uno con palabra objetivada, con una situación de vida, y lo único que me han servido en este momento es como punto de referencia, como en el momento anterior, para llegar a una definición de lo que es el discurso dialógico. Pero no hemos entablado un diálogo dialógico, porque usted no se ha tratado con justicia, usted está sometido por mi voz. ¿Qué es? Ya cierro con esto, ya está. Tan solo quería llegar a esto porque así se están armando los libros de texto, con discursos dialógicos, con ejercicios que permitan la relación desde la equidad y la igualdad, donde haya justicia de los sujetos, donde las voces, una voz no someta a la otra, sino que puedan participar. Entonces, algo fundamental es que la palabra ajena es activa. ¿Qué acaba con todo esto? Cuando tenemos una discusión entre la palabra objetivada y la palabra ajena activa, se dan procesos bivocales, es decir, de dos voces. Dirán, caray, ¿eso cómo se da? Voy a poner un ejemplo burdo, ¿no? Piensen en algún caló, como en algún albur. Cuando dicen una palabra, y esta palabra, pensando en una persona que no está pensando en algo sexual, ¿no? Puede llegar a un significado. Es decir, la palabra tiene dos caminos: el de una voz de un sujeto completo que no sabe nada de albures y que entiende con eso tal cosa. Tal vez está entendiendo una comida, o una relación de caminar o de subir algo, qué sé yo, está llegando a un significado. Pero por otro lado hay otro sujeto completo que sí conoce de albures y que sabe que ese discurso lleva hacia otro significado. Bueno, ahí tenemos una relación bivocal, porque desde la equidad ninguno de los dos es más importante que el otro, porque tanto es importante el ingenuo como el pícaro. El pícaro para llegar a lo satírico, pero si no existe lo ingenuo, aquello se convierte en una grosería burda, o sea, se está diciendo una grosería así. El hecho del albur es el reconocer que se está diciendo con palabras que en teoría no tienen un significado sexual, en teoría se está diciendo algo sexual, pero se necesita al otro y está en un equilibrio, porque si no estuviera el otro, digamos, el discurso sano, el discurso alburesco, pues no tendría sentido, se acabaría simplemente como
el chiste está o la gracia está en que pase como algo sano y que entonces desde la equidad los dos discursos llegan a una conclusión, solo que son conclusiones diferentes. Bueno, ese es el discurso dialógico, porque no hubo una imposición de un discurso sobre el otro, sino hubo